Vamos a leer Estudio técnico para la elaboración de viviendas modulares a base de paneles elaborados con concreto ligero reciclado, por Alonso Farrera Francisco, Reynosa Morales Luis, Castellanos Castellanos José, Nazar Moisés y Juan Cruz Solís. Entre los materiales empleados como adiciones para aligerar el concreto se encuentra el EPS. Destacan entre sus propiedades que su empleo favorece la reducción de peso de las secciones de los elementos estructurales, además de sus características térmicas y acústicas. También es manejable y se puede trabajar con herramientas tradicionales. La utilización de EPS como sustitución de agregado grueso en diferentes cantidades para la fabricación de paneles prefabricados para construir muros de casa modulares permitirá soportar cargas mínimas a compresión descritas en reglamentos, así como proporcionar un comportamiento adecuado, además de lograr una disminución significativa del peso de los especímenes. El consumo mundial de unicel se estimó para el año 2000 en 13 millones de toneladas. Es considerado el cuarto plástico más consumido. En 1986, la Agencia de Protección del Medio Ambiente, EPA por sus siglas en inglés, lo calificó como el quinto producto de que más desechos peligrosos generaba en su producción. Por otro lado, debido a la fuerte dificultad que conlleva definir al concreto de ligero, podemos decir que este tipo de concreto fue conocido durante años como aquel cuya densidad superficialmente seca no fuese mayor a 1.600 kilogramos por metro cúbico. Con la creciente introducción de miembros estructurales de concreto reforzado con agregados de peso ligero, la densidad límite tuvo que ser ajustada. Algunas de las mezclas de concreto hechas para este propósito a menudo han resultado en concretos cuya densidad es de unos 1.840 kilogramos por metro cuadrado o mayores. Es de anotarse que aún se trata de un concreto ligero, dado que se encuentra todavía bastante más ligero que el concreto común, que por lo regular pesa entre los 2.400 y 2.560 kilómetros por metro cuadrado, metro cúbico. Debido al carácter ecológico de este proyecto, se parte desde la recolección del material en cualquier representación o forma. En este caso, poliestireno expandido. Posterior a la recolección de EPS, será sometido a un proceso de remoción de material ajeno, dejando así cualquier materia que pueda influenciar el desempeño y características del concreto, aparte de las deseadas por el efecto mismo del EPS. Finalmente, el EPS es licuado para obtener las partículas que se necesitan en la fabricación del concreto ligero. Para la reutilización de las dosificaciones se tomó como base la de un concreto con resistencia 150 kilogramos por centímetro cúbico, realizando los ajustes pertinentes, como es el caso de la sustitución del agregado grueso por el poliestireno expandido reciclado. Se presentan los materiales y la elaboración del concreto ligero con EPS como agregado grueso. Se procedió a elaborar cilindros de concreto ligero, de acuerdo a lo establecido en las normas mexicanas del Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, en específico la NMX-C159-ONNCCE-2004, elaboración y curado de especímenes en el laboratorio. Posteriormente, estos fueron ensayados a los 7, 14 y 28 días respectivamente, apegándose a los procesos de la norma NMX-C-109-ONNCCEE-2010, cabeceo de especímenes cilíndricos, y la NMXC-083-ONNCC-2002, determinación de la resistencia a la compresión de cilindros de concreto. Después de conocer la resistencia de diseño, se procedió a la elaboración de paneles ligeros de acuerdo a una propuesta arquitectónica de vivienda modular. Asimismo, y con la finalidad de obtener los estándares promedio de los paneles que actualmente se comercializan, se realizaron comparaciones de dimensión, espesor y peso. Una vez acordadas las medidas a usar para el panel, se propusieron distintos diseños para obtener el más adecuado para su manejo y ensamble. Se procedió a la elaboración de los paneles con dimensiones de 0.60, 1.20 y 0.08 metros y con las características acordadas, e igualmente fueron ensayadas mediante la aplicación de cargas cíclicas para conocer su resistencia a la fricción y su siliencia. Puede apreciarse el prototipo de vivienda modular a base de paneles de concreto ligero con EPS reciclado.
Los especímenes de concreto ligero fueron ensayados en el Laboratorio de Tecnología de Concreto de la Facultad de Ingeniería, de acuerdo con las normas establecidas por el ONNCCE. Se tuvieron los siguientes resultados: el promedio de resistencia a la compresión de los cilindros de concreto ligero fue de 120 kilogramos por centímetro cuadrado, un buen resultado comparado con el peso volumétrico obtenido, que fue de 1.650 kilogramos por metro cúbico, en relación con el del concreto convencional, que es de 2.200 kilogramos por metro cúbico. En cuanto a los paneles de concreto ligero, el mayor resultado obtenido ante ciclos de carga y descarga viva fue un promedio de 400 kilogramos por centímetro cuadrado, lo cual es mayor a los 170 kilogramos por centímetro cuadrado que marca el reglamento de construcción de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para sistemas de losa de entrepiso. Los resultados obtenidos en las pruebas realizadas demuestran que el uso de material reciclado para aligerar el concreto cumple con lo establecido en las normas mexicanas, por lo que puede emplearse para elaborar un concreto ligero con buena resistencia a la compresión bajo peso volumétrico. Así también se puede concluir que los paneles ligeros pueden ser empleados como sistema de viguete y bovedilla para la implementación de losas aligeradas con capacidades de carga superiores a elementos convencionales que se usan en este tipo de sistemas de piso, garantizando la seguridad establecida en las normas a un costo bajo y con un peso volumétrico ligero. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, la respuesta mía es que indudablemente los nuevos materiales van a facilitar un poco la construcción de vivienda barata y asequible para grandes cantidades de gente. En las ciudades grandes, naturalmente que eso es indispensable, pero en las ciudades pequeñas y en el campo, como por ejemplo donde nosotros vivimos, eso no es necesario. Incluso aquí se hizo un ensayo con una cosa que se llama Biposa, que eran unos paneles que fabricaban, con los cuales se fabricaban casas. Se hicieron varias construcciones y eso fracasó. No se volvieron a construir ese tipo de casas. ¿Por qué? Porque aquí se puede llegar a construir casas como la que tenemos nosotros, que es simplemente en base a compresión de la tierra. Es decir, la casa de nosotros es de tierra comprimida, de manera que se puede llegar a construir casas muy ecológicas y en base a materiales propios de la región, no necesariamente a importar materiales que sean reciclados del petróleo. Entonces, ese tipo de materiales para mí es útil en las ciudades grandes, en las ciudades como Bogotá, donde hay necesidad de construir cantidades enormes de casas con materiales relativamente baratos y asequibles a la ciudad. En el campo, en las ciudades pequeñas, ese tipo de construcción lo que hace es cargar el costo de la construcción. Si se construye con materiales de la región, incluso, por ejemplo, creo que por allá en el Quindío han construido con guadua, con materiales de mucho más ecológicos. Y aquí también se construye es decir, ya la gente no puede construir ni siquiera con ladrillos. Aquí toca que construir con lo que se construye, o sea, con arena pisada, y aunque pareciera que tiene más trabajo, es más asequible a las personas, ¿sí? Yo creo que es por ahí la respuesta. La respuesta es, esos materiales son muy útiles en ciudades muy grandes, como Ciudad de México, que tú dices, o en Bogotá, pero en las ciudades pequeñas y en los pueblos y en el campo, ese tipo de materiales lo que hace es subir los costos, porque hay que traerlos, hay que importarlos, ¿sí? Y en lugar de ayudar a proteger el ambiente, lo que hacen es más bien dañarlo. Entonces, yo creo en eso. Yo creo que en las ciudades pequeñas es mejor utilizar los materiales propios de la región, ¿sí? Materiales que están al alcance de la gente y pueden ser utilizados de forma fácil.
Además de que la gente tiene más tradición en la utilización de ese tipo de materiales que en la utilización de estos paneles. Como le digo, aquí se hicieron casas con paneles de esos prefabricados y esa compañía fracasó. No volvieron a construir casas de esas porque primero no eran, no eran útiles para esta zona y segundo, salían más costosos. También sucedió en la universidad. En la universidad también trajeron un sistema de materiales preconstruidos, así con paneles eh, prefabricados. Ese tipo de sistema lo trajeron desde Vietnam. Lo estaban utilizando los gringos para construir edificios en Vietnam. Y lo trajeron para acá. ¿Qué pasó? Se construyeron una serie de galpones con ese tipo de material y luego tuvieron que transformarlos en el otro tipo de material tradicional porque los galpones no servían con ese tipo de material, no se adaptaron ni al clima, ni, ni a las necesidades de la universidad. Ahí los galpones de la universidad los construyeron con esos prefabricados que son muy delgados, ¿sí? Y, eh, pero no sirvieron para este clima. Entonces es lo que yo pienso. Ese tipo de construcción sirve siempre y cuando sea en ciudades muy grandes, donde sea necesario reciclar materiales y construir en masa casas para las personas. Pero en las ciudades pequeñas, en el campo, es mejor utilizar los materiales que existen en la zona. Es lo que digo yo. Es muy raro, pero es así. Pareciera que los científicos están haciendo un esfuerzo muy grande para inventar algo que no sirve sino para determinadas circunstancias. Ahora, si se supone que todo el mundo tiene que vivir en grandes ciudades y tiene que, tiene que construir masivamente para resolver problemas de vivienda, como inventaron, por ejemplo, los rusos. Los rusos fueron los primeros que comenzaron a construir esos prefabricados y grandes edificios y bloques. Pero eso es muy inhumano. Vivir en esos bloques no es muy bueno. Sí, vivir en ese tipo de casa no es tan sano. Entonces, bueno, eso lo inventaron los rusos y trataron de construir masivamente casas y edificios para la gente. Total, yo creo que ese tipo de construcción baja la calidad de vida, permite que alguna gente logre tener vivienda, pero al mismo tiempo, en lugar de ayudar, lo que hace es bajar la calidad de la vida en las ciudades. Bueno, en las ciudades grandes, pues sí, si se necesita, si hay demasiada gente sin vivienda, si hay necesidad de construir masivamente vivienda, pues esos materiales serán útiles. Ahora, si no es necesario eso, si es posible construir ciudades más pequeñas, más llevaderas, pues es mejor. La verdad es que, por ejemplo, se demostró que las ciudades muy grandes eh, no son funcionales. Fíjate que están en Londres, la gente está saliendo corriendo de Londres. ¿Por qué? Porque resulta que ahí ya no se puede vivir. En Madrid también la gente está tratando de ir a recuperar las casas viejitas y los pueblos que estaban abandonados, porque la vida en la ciudad se hace imposible, sobre todo cuando se presenta, por ejemplo, este tipo de pandemias que se están presentando ahorita. En las ciudades grandes es más fácil que se prendan las pandemias. Entonces la gente para protegerse se aísla en pequeños pueblos. Entonces, yo creo que lo que tienen que pensarse es en el diseño humano de las ciudades y tratar de que las ciudades no sean tan supremamente gigantescas, porque los servicios para esas ciudades gigantescas se hacen imposibles, a pesar de que las casas salgan más baratas. Bueno, hasta ahí mi respuesta.